El viernes se instaló el consejo del nuevo Instituto Nacional Electoral que viene a suplir al IFE. Se nombraron los 11, ya están los 11 consejeros. Lorenzo Córdoba es el presidente. Y bueno, el asunto no llamó mayormente la atención en los medios de comunicación, no hubo mayores críticas por parte de los partidos. De hecho, los consejeros salieron en un gran acuerdo en Cámara de Diputados y se escuchó, eso sí, la voz, más que se escuchó, se leyó a través de Twitter la opinión de Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, descalificando al Instituto Nacional Electoral. Dice, es el nuevo IFE. Y bueno, en su cuenta de Twitter, López Obrador dijo: cuidaron que no tuviera ni pizca de dignidad los consejeros seleccionados para integrar el órgano, dijo López Obrador. Dice quien remató con un cínicos. También dijo López Obrador que los partidos se repartieron los cargos de consejeros del nuevo IFE. Ni pizca de dignidad, cínicos. Es la opinión de Andrés Manuel López Obrador, o es la opinión de Morena. Se lo preguntamos al presidente de Morena, Martí Batres. Martí, buenos días. Buenos días, Ciro. Bueno, esta opinión también la expresó en el recorrido que se hizo en el Estado de México. No solo la cuenta de Twitter. Bien. Y a pregunta expresa de los reporteros. Y tiene que ver con todo el proceso, la forma de su selección y la propia trayectoria de los consejeros. No encontramos en el INE una diferencia con el IFE. Y hemos tenido un punto de vista crítico sobre el IFE. De hecho, manifestamos en su momento que no íbamos a renunciar a nuestro juicio crítico sobre el IFE. Lo dije yo desde el momento en que hicimos la notificación del deseo de registrarnos como partido político nacional en el propio IFE. Delante de los consejeros les dijimos que no íbamos a renunciar al juicio crítico que teníamos sobre la institución. Ahora el INE no es mejor que el IFE. De hecho, es una continuación, y por las características orgánicas del propio instituto que están establecidas en la Constitución, puede ser peor incluso que el IFE. No tendríamos ningún motivo para aplaudir la creación del INE. No se trata de un despertar democrático. No estamos como en la coyuntura del 96-97. Al contrario, la composición del INE no es de figuras destacadas en la lucha por la democracia o el cuestionamiento crítico al poder autoritario en nuestro país. ¿Ninguno de los 11 consejeros, Martí? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. La mayoría de ellos viene de una trayectoria propiamente burocrática dentro del IFE. Alguno de ellos fue funcionario de la Secretaría de Gobernación. Es decir, ellos han tenido más bien trayectorias gubernamentales y, en el mejor de los casos, trayectorias burocráticas dentro del IFE. Pero por ejemplo, ¿qué le objetan al presidente, a Lorenzo Córdoba? Bueno, estamos hablando de un órgano, ¿verdad? Y entonces estamos hablando del conjunto de los consejeros. Pero concretamente a Lorenzo Córdoba, el presidente. Pues dime tú en qué batalla... No, te pregunto. Participado. Pues eso, en qué batalla por la democracia ha participado. Ahí, por ejemplo, te voy a decir, Lorenzo y Ciro escribieron un libro... Ciro Murayama. Ajá, Ciro Murayama, sí, no tú. Escribieron un libro sobre el asunto del Pemex Gate y lo de Amigos de Fox. Pero en el 2006 firmaron el desplegado donde decían que no hubo fraude electoral, un desplegado que firmó un conjunto de personalidades. Es decir, frente a hechos concretos, ahí es donde tiene que expresarse la voluntad de lucha por la democracia. Eso no sucedió en una coyuntura como esta, ¿no? Al contrario, no tuvieron una postura crítica sobre los acontecimientos del 2006, y vaya que había elementos para sostener una postura crítica al respecto. Lo pongo como ejemplo. Bien. Oye, entonces, Martí, déjame hacer aquí la síntesis periodística. Descalifican desde la cuna
al nuevo instituto, un año antes, más de un año antes de su primera prueba en elecciones federales? Pues no existe ningún motivo para confiar en el instituto. Creo que vale la pena que haya una voz crítica, sobre todo en una época en la que en el país las cúpulas de los partidos políticos tradicionales han sido demasiado dóciles con el gobierno. A todo le dicen que sí, todo lo acuerdan con el gobierno. La única voz crítica en nuestro país pues es Morena, la única voz crítica frente a las llamadas reformas estructurales, la única que ha cuestionado todo esto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que exista este elemento crítico en nuestro país, porque si no, se acabó la oposición, se acabó la disidencia, ya todo es unanimidad, como en los regímenes no democráticos, cuando la democracia significa diferencia, oposición, equilibrio, crítica, y eso no es lo que ha estado sucediendo en nuestro país, porque con el llamado Pacto por México, ahí se pusieron de acuerdo para sacar adelante reformas que perjudican gravemente a nuestro país, el aumento de impuestos, la entrega de los energéticos, las reformas laborales, tanto la de la Ley Federal del Trabajo como la reforma educativa, que ambas son reformas en contra de los trabajadores. Entonces, qué bueno que existe una opinión crítica como Morena y que alerte sobre estos hechos. Apenas acaba de pasar hace poco todo el tema de la calificación de los gastos de campaña de las fuerzas políticas, y nos encontramos con una paradoja irónica que solo sucede en los llamados países de regímenes políticos bananeros, como se decía antes, ¿no? Ahora resulta que el que rebasó los topes de campaña fue el candidato que recorrió el país por carretera, que tuvo un gasto austero, y el que no rebasó los topes de campaña fue el candidato del PRI, que hizo un gasto impresionante, alquiló helicópteros, aviones privados, tuvo espectaculares por todo el país, un abuso de medios de comunicación, etcétera. Entonces, ¿dónde están los órganos que organizan las elecciones, que tienen que verificar esto? A los órganos electorales les pasó en blanco el tema del Mones Gate, no lo investigaron, no lo quisieron investigar. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una opinión crítica sobre los órganos electorales? Bueno, este es nuevo, se supone, por eso la sorpresa y por eso la pregunta, bueno, pero pues de entrada no ve ninguna diferencia. Bueno, no es nuevo. Sí. Bueno, nuevo se formó apenas el viernes. Bueno, ve la trayectoria de cada consejero, ya eran funcionarios en el IFE, o eran funcionarios en gobiernos estatales, o eran funcionarios en gobernación, pero en realidad no es una noticia nueva. Como en algún momento fue interesante la conformación del órgano electoral que se encargó de las elecciones de 1997. Sí. Pero no es el caso. No es el caso. Oye, Martí, no es el caso. ¿Cómo va el proceso de registro Morena, aprovechando? ¿En qué fase va? Estamos esperando la respuesta del instituto, precisamente. ¿Que deberá ser cuándo? ¿Cuál es el plazo? Lo que dice la ley es que es 120 días después de enterar al propio instituto de nuestra solicitud de registro. ¿Y eso fue el 31 de enero? Eso fue el 31 de enero. Febrero, marzo, abril, o sea, más tardar a finales de mayo, digamos. A más tardar a finales de mayo es cuando debe responderse. Si se les da el registro provisional o no. Pues me imagino que no tendrán problema por la cantidad de documentos, firmas que presentaron, asambleas y demás. Cumplimos sobradamente con todos los requisitos. Es decir, teníamos que hacer 20 asambleas. Hicimos 30. Es más, todavía ya había terminado el plazo, hicimos todavía dos que nos faltaban también. Teníamos que entregar 219,000 formatos de afiliación, entregamos 603,000. Hemos entregado además toda la información técnica, hasta el tipo de letra, el tipo de color, nuestros documentos notariados acerca de la decisión de convertirnos en partido político, los datos de los apoderados legales de la organización. Hicimos todas las asambleas estatales con el IFE y la Asamblea Nacional Constitutiva también certificada por el propio IFE. Es decir, hemos cumplido con todos los elementos que marca la ley.
31 de mayo a más tardar. Gracias Martí. Gracias a ti, Ciro. Gracias, el presidente Morena, Martí Batres.